Tengo las encías agrandadas, tengo las encías retraídas, hinchadas, sangrantes. Estos son muchos de los comentarios que todos los días recibo aquí en Clínica de Encías. Es por eso que hoy quiero compartirte información sobre uno de estos problemas, específicamente sobre el agrandamiento de encías. Una condición que puede afectar tu estética, tu función, tu masticación, tu aliento. Mi superpaciente, esta es una condición muy común y hoy quiero compartirte sobre ello. Si esta es la primera vez que me visitas, soy el Dr. Juan Francisco Secarelli Calle y desde hace más de 10 años ayudo a las personas a combatir su mal aliento, eliminar los problemas de encías y recuperar su sonrisa con implantes dentales. Quédate hasta el final que tengo mucha información para compartir. Y es que este problema de encías es común, el agrandamiento es común, y es que hay estudios que nos dicen que incluso hasta el 50% de la población puede sufrir de alguna forma o severidad de agrandamiento. Y esto hace que sea una condición que muchas veces pasa desapercibida, pero está presente generándonos algunos problemas. ¿Y por qué esto es importante? Recuerda que el diente tiene una encía y esta encía no está herméticamente adaptada al diente. Por el contrario, hay un pequeño espacio donde es bastante común que se nos meta la comida, a veces. Sin embargo, esta pequeña bolsa, este pequeño espacio puede irse incrementando. ¿Por qué? Por el agrandamiento de la encía. Es un problema porque de pronto ahí se va a empaquetar el alimento, se van a empaquetar las bacterias y esto puede generarnos diferentes dificultades. Por ejemplo, sangrado de encías, cambio de color de las encías, cambio del tamaño de las encías o incluso mal aliento. Y yo estoy seguro que nadie quiere tener alguna de esas condiciones. Es por eso que he anotado la respuesta a una serie de preguntas que quiero compartirte. Preguntas que me hacen los pacientes todos los días. Y la primera pregunta fue esa. ¿Qué tan común es el agrandamiento de encías? Ya lo sabes, casi el 50% de las personas tienen alguna forma de agrandamiento de encías. ¿Cuál es la segunda pregunta? Doctor, ¿por qué crecen las encías? Y esto se debe a varios factores. Y sobre todo es un factor inflamatorio. Es decir, es una respuesta que tiene el organismo a la invasión generalmente de bacterias. Y es que el organismo, por tratar de defendernos, termina haciendo que se produzca un edema, un proceso inflamatorio en la zona. ¿Para qué? Para llegar con más vasos sanguíneos, con más mecanismo de defensa. Sin embargo, si no se saca esa espina, esa bacteria en este caso, o también otro objeto, de pronto vamos a tener un problema. Y esto, si se mantiene en el tiempo, se genera un edema que luego no puede regresar a esa forma original. Recordemos que todos conocemos a algún paciente que ha tenido un sobrepeso severo y después de este periodo de mucha ingesta de calorías, de mucha ingesta de grasas, carbohidratos refinados, etc., esta persona decide bajar de peso y empieza a bajar de peso, sin embargo hay un exceso de piel alrededor de él. Y es que lo mismo puede suceder también en las encías. De pronto puedes empezar a higienizarte mejor, a controlar estos factores. Pero si el problema ha estado instalado mucho tiempo, estas encías ya no retroceden tanto como nos gustaría. ¿Esto es por qué? Porque se ha ido formando diferentes tejidos, colágeno en esta encía, todo gracias a los fibroblastos, que son una de las células más comunes en toda nuestra piel y también en las encías. Doctor, ¿pero por qué crecen las encías? ¿Qué factores se relacionan a las encías? Y el primero es la acumulación de bacterias que se relaciona generalmente a la mala higiene. Lamentablemente, todos aprendimos a cepillarnos en un momento de infancia, en un momento donde había diferentes necesidades, donde habían otras preocupaciones, otra ingesta de alimentos, en donde de pronto ese papá, tutor, abuelo, tío, le importaba que ese cepillo ingrese a la boca, se mueva. Estaba creando un hábito. Sin embargo, la técnica no necesariamente era la mejor. Es por eso que hoy de adultos muchas veces tenemos prácticas que no son tan buenas, prácticas que incluso juegan en contra de nuestra salud bucal. Es por eso que es muy importante que con tu dentista repases cuál es la estrategia más favorable para qué, para eliminar esa placa bacteriana, ese sarro que te trae la caries, que te trae la enfermedad de encías y en este caso el agrandamiento de las encías. Entonces ya sabes, primer factor. El siguiente es la presencia de una enfermedad de encías. Bien, nuestro cuerpo puede tolerar la acumulación de ciertas bacterias. Sin embargo, si esto permanece en el tiempo,
De pronto tenemos en una fase inicial una gingivitis y si no nos cuidamos, nos descuidamos, vamos a tener en el futuro una periodontitis, una piorrea, esta enfermedad severa en encías. Todas estas enfermedades pueden llevar al agrandamiento de encías. Y esto es un problema porque son condiciones o enfermedades bastante comunes. Toma nota de eso. Luego tenemos otro factor, las curaciones, restauraciones, empastes o prótesis en mal estado. Una prótesis en buen estado debe facilitarnos la higiene, debe facilitarnos que ese cepillo pase, que ese hilo dental pase y que puedas retirar esa placa bacteriana. Pero muchas veces, si estos elementos no son bien realizados, estos van a generar empaquetamiento de bacterias, de alimentos generando más inflamación. O por otro lado, si no permiten la higiene, vas a tener muchas dificultades para controlar los factores que ya te he mencionado y de pronto evitar que estas encías se agranden. Por eso, cuando un dentista te diga, mira, te he colocado esta prótesis y tú sufras para limpiarte, cuestiónate. Y es muy importante ahí que conversas con tu dentista, porque si esa prótesis solo te va a permitir masticar pero no higienizar, luego aparecen otros problemas, por ejemplo, el mal aliento. Veamos otra condición más. También es cierto que hay ciertos medicamentos antihipertensivos, anticonvulsivos, que también pueden llevar al agrandamiento de encías. Pero tengo que ser sincero contigo. Estos medicamentos se ven impulsados, sobre todo cuando hay el otro factor muy importante, que es la placa bacteriana. Entonces, así tú tomes estos medicamentos, las medidas correctas para controlar la placa bacteriana del sarro, ese agrandamiento que se va a lograr producto de estos medicamentos va a ser mínimo y de esa manera vas a prevenir esta circunstancia. Veamos otras enfermedades sistémicas, como por ejemplo la diabetes, y es que hay enfermedades como esta que han demostrado tener una relación con las enfermedades de encías e incluso tener una relación bidireccional, una enfermedad aumenta a la otra y sucesivamente. Es por eso que hoy decimos que nuestro organismo está conectado con todo el cuerpo. Y lamentablemente la aparición de ciertas enfermedades alrededor del cuerpo, en lugares muy lejanos a la boca, también pueden ser factores que desencadenen ciertas formas de agrandamiento. Finalmente, ¿qué tenemos? Factores genéticos como por ejemplo desórdenes como una elefantiasis o fibromatosis gingival, en donde de manera genética hay un crecimiento exagerado de los fibroblastos y con ellos del colágeno, generando un agrandamiento de la encía. Felizmente no es tan común. Por otro lado, también pueden haber factores hereditarios que conlleven a que de pronto, si tú has tenido un papá o un abuelo con un agrandamiento de encías, tú también seas propenso o propensa a generar este cuadro. Sin embargo, nuevamente, la placa bacteriana, el sarro, ese que se acumula todos los días, es el mayor factor. Y yo diría que es el responsable del 85 al 90% de los casos. Vamos a la siguiente pregunta. Doctor, ¿y cómo se trata este agrandamiento de encías? Y tienes que saber que hay dos fases, una fase no quirúrgica y una fase quirúrgica. Bien, la fase no quirúrgica es aquella en donde controlamos el principal factor. ¿Y cuál es el principal factor? Ya hemos dicho que la placa bacteriana, el sarro, las bacterias, y esto se logra con diferentes estrategias. Dependiendo del diagnóstico que tengas, puede ser una profilaxis. Dependiendo del diagnóstico que tengas, puede ser un raspado y alisado radicular o incluso un desbridamiento localizado. Esto va a depender del diagnóstico y sobre todo para esto tienes que ir con un especialista en encías, un periodoncista. Y es que los periodoncistas somos los expertos, los que hemos estudiado todos los problemas relacionados a las encías. Una vez que se ha ejecutado esta fase no quirúrgica, sin cirugía, el paciente generalmente es reevaluado. Y vas a ver como paciente que muchas de tus encías van a mejorar, van a disminuir en tamaño, van a estar menos rojas, van a estar menos sangrantes y vas a ver una mejoría muy importante, una mejoría que se logra entre los 3, 4 a 7 días después de haber controlado este factor. Pero claro, los odontólogos, los periodoncistas hacemos la mitad del partido, controlando los factores en el consultorio, pero tú tienes que controlarlos en casa con tu higiene. Recién, cuando hemos visto que se ha hecho todo el esfuerzo de controlar este 90% de factores o este 90% de condiciones relacionadas a la placa bacteriana, es ahí donde empezamos a explorar las otras condiciones.
Y si vemos que persiste el agrandamiento en ciertas zonas muy localizadas, luego se puede hacer una fase quirúrgica, que consiste en retirar a través de una pequeña cirugía muy sencilla, de muy rápida recuperación, ese exceso de encía. ¿Para qué? Para que no se te acumulen los alimentos, no se acumule el sarro, no te dé ese mal aliento que puede desencadenarse por la acumulación de todos estos elementos. Finalmente, ¿cómo prevenimos esto? Y el mayor consejo, el consejo más específico que le doy a todos mis pacientes es la higiene bucal y los cuidados periódicos. ¿Por qué? Porque la higiene bucal es esa estrategia, esa herramienta que todos podemos hacer desde casa, que tú puedes hacer ahora mismo y de manera muy económica. ¿Para qué? Para anticiparte a este problema, para combatirlo. Y también, ¿por qué digo los cuidados cada cierto tiempo en el dentista, sobre todo en el periodoncista? ¿Para qué? Para que de manera especializada el profesional pueda llegar y retirar ese sarro, esas bacterias, incluso en lugares donde tú no puedes hacerlo. Y de esa manera mantener muy controlado ese agrandamiento de encías, mi super paciente. Espero que esta información haya sido de valor para ti. Recuerda que todas las semanas comparto información. Recuerda que tengo también un newsletter donde te puedes apuntar para recibir entre 2 a 3 correos semanales con información que está transformando la vida de mis pacientes. Te dejo el enlace en la descripción. También recuerda que puedes escribirme aquí abajo y yo responderé todas las dudas e inquietudes. Por otro lado, también puedes encontrarme en las redes sociales. En Instagram estoy como dr.juansecarelli y en mi página web estoy como www.clinicaencías.pe. Recuerda, cada domingo un nuevo video. Nos vemos el próximo domingo. Chao.